Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta mañana, primeramente dándote gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí el día de hoy, Señor, donde podemos adorar tu nombre, donde podemos, Señor, levantar nuestras manos, cantar, Señor, y hacerlo con total libertad. Gracias, Señor, por este día de vida, por la salud, Señor, por el bienestar, por todas esas cosas, Señor, y a pesar de que podamos haber tenido una semana difícil, complicada o una buena semana, te damos gracias por lo bueno, por lo malo, Señor, porque en lo malo, Padre Santo, es donde más tú haces tu obra, Señor, donde más podemos crecer y te damos gracias por eso, Señor. Te pido, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos concentrarnos en la alabanza, que podamos adorar tu nombre, Señor, que podamos, Señor, hacerlo desde el corazón, Padre amado. Y, Padre amado, te pido, Señor, que tú puedas hacer tu obra, que puedas hacer tu voluntad, que tú dirijas esta reunión, que tú, Padre amado, hagas lo que quieras con esta reunión, porque es tuya y es para ti, Señor. Lo que nosotros cantemos, lo que nosotros agradezcamos, Señor, eso es todo debido a ti, gracias a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, a los que están por llegar, a los que no van a venir, te pido por ellos, Señor, que anime sus corazones, Padre Santo, y lo dejamos todo en las benditas manos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, si podemos ir al Salmo 62. Y me dicen amén si lo encontraron. Salmo 62, del 1 al 2. Amén, mis hermanos. Ya. En Dios, Salmo 62, del 1 al 2. Amén. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Bueno, el Señor, yo busqué la palabra callada porque no sabía, y el Señor siempre nos enseña, así que significa que está mi alma tranquila. Podemos tener dificultades, no sé cómo habrá sido la semana de cada uno, pero podemos confiar en el Señor de que Él tiene la respuesta. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una espera, pero Él tiene la respuesta. Y por eso tenemos que estar tranquilos en Él, de que Él es nuestro refugio. Y también algo que me marcó mucho del versículo es que dice que no resbalaré mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabe que nosotros vamos de repente a fallar, que somos seres humanos y que podemos fallar, pero el Señor está con nosotros y dice no resbalaré mucho, porque cada vez vamos a cometer pecados cada vez menos, y le doy gracias al Señor por eso, porque Él es el que nos hace darnos cuenta de eso y poder pedirle perdón por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho muchas veces, y darle gracias al Señor por eso y por su palabra. Amén. Así que con ese mismo corazón agradecido, quiero que pasemos a la alabanza y que podamos tener la libertad de levantar nuestras manos, nuestra voz, sin importar si el hermano escucha, porque al fin y al cabo la alabanza es para Él. Amén. Le cantamos a Él así. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
Señor y decirle que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Cántalo con todo su gozo. Somos un pueblo especial. Oh, aleluya. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Oh, sí, Jesús. Somos el pueblo de Dios. Oh, aleluya. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder. Testigos de Él. Llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos a ti, oh Rey. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Canta, canta, canta. Fuerte extendido está. Tu amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer, tu amor es para siempre. Canta, canta, canta. Una vez más, canta, canta, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Gracias, Señor, por eso. Le cantamos desde el alba hasta el anochecer. Desde el alba hasta el anochecer. Su amor es para siempre. Por su gracia podemos seguir. Su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros,
siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Ahora vamos a declarar que su amor es para siempre, amén. Ha sido así, es así y será así, para la gloria del Señor. Su amor es para siempre. ¿Puede aplaudirle? Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para cantar, cantar. Oh sí, Señor. Cantar, oh, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos le damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor? Porque Él para siempre es su misericordia. A ver si los dedos no se quedan. ¿Usted puede aplaudir? Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. ¿Cuántos le adoran? Él es digno. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, rompió toda atadura. Me libertó. Dígale así, aleluya. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya, un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Saludo a todos mis hermanos que quizás no había podido saludar anteriormente. Me bendice verlo acá, ver cómo cada uno dio este tiempo para poder poner su corazón a disposición a escuchar de la palabra del Señor y lo que Él tiene preparado. Abran su Biblia en Santiago 1:22, por favor. No podría decir que esta semana el Señor me mostró sus maravillas, sino que el Señor muestra sus maravillas siempre. Lo diferente es que esta semana yo dediqué este tiempo a quizás tomar atención a las cosas más pequeñas que uno no piensa. Y lo compartíamos con los jóvenes el viernes, que algunos daban gracias porque hemos podido dar ese tiempo al Señor que Él se merece. Que de repente estamos tan apurados con las cosas del mundo que dejamos el tiempo que nos sobra para el Señor y no dejamos un tiempo en específico para tener esta relación en intimidad con Él, sino que es como, me quedó esta hora libre, voy a usarla para... Sino que deberíamos tener un tiempo fijo donde digamos, voy a estar con el Señor porque quiero tener esta relación con Él, quiero que Él me hable, me bendiga y yo también poder crecer. Santiago 1:22. Amén. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También he escuchado a muchas personas, yo también lo digo, como que, Señor, necesito escuchar más de tu palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nos encerramos en, Señor, todavía no estoy lista o listo para predicar de tu palabra, para ponerla en obra. Porque decimos, ¿y si esta persona me pregunta de este tema? O si esta persona tiene este problema y yo no sé cómo afrontarlo, necesito primero prepararme. Y es verdad, necesitamos prepararnos. Pero llega un punto en que ya tenemos que salir de esta zona de confort y empezar no solamente ser oidores, sino que ser hacedores. Y el Señor nos dice, vayan y prediquen. Y no solamente se queden con la palabra para ustedes, porque estaríamos siendo egoístas, porque tenemos un tesoro tan precioso que es el Señor. Y pensando en las personas que quizás, ¿en qué tienen su esperanza? Tienen su esperanza en cualquier otra cosa, menos en Él, que es el que nos da la paz, la perfecta paz. Entonces el Señor hoy día nos insta a que no nos quedemos solamente en escuchar su palabra, sino que la hagamos, que la pongamos en práctica y que también podamos ser de bendición para otras personas. Y respecto a esto también me gustaría hacer una oración, si se pueden poner de pie, para poder orar para que ya la iglesia deje de estar dormida, de que ya es tiempo de empezar a predicar y hacer su palabra como el Señor nos manda. Señor Padre Santo, gracias Señor porque tú nos has hablado, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos entregas palabras, Señor, nos has bendecido. Cuando nos falta algo, Señor, tú estás ahí, Señor. Cuando tenemos alguna dolencia, Padre Santo, tú estás ahí. En los problemas, tú estás ahí, Padre. Eres el único que siempre está ahí. Y a veces nosotros te dejamos de lado, Señor, y te pedimos perdón por eso. Pero te damos gracias, Señor, porque tú estás ahí, Padre. Porque a pesar de que te fallemos, tú sigues con los brazos abiertos, Padre. Porque siempre nos recibes, Padre Santo. Y queremos dejar de ser solamente oidores, Señor, y también queremos ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú pongas el fuego en nuestros corazones de poder hacer las cosas, Señor. Que dejemos de estar dormidos, Señor, de ser tan egoístas, de querer solamente ser bendecidos nosotros, Señor. Sino que queremos bendecir a las personas por medio de tu palabra, Padre Santo. Por medio de lo que tú quieras hacer, Señor, y de tu voluntad, Padre Santo. Te pido, Señor, que despertemos, Señor, que como hermanos, como congregación, Señor, nos sintemos, Señor, a predicar, Señor. A que te conozcan a ti, Padre Santo, por medio de nuestras vidas, Señor. Que nuestra vida sea para ti, Padre Santo. Que nada te quite del centro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú te seas glorificando, Señor. Que tú, Padre, seas exaltado y solamente tú, Señor. Te pido, Padre Santo, por las personas que quizá en este momento están teniendo algún problema, Señor, que
no los deja escuchar de tu palabra, Señor, que están distraídos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas quitando todo eso, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto solamente a ti, Padre. Que solamente tú estés presente, Señor, que solamente tú estés ahí, Padre Santo. Que este tiempo, Señor, sea para escucharte a ti, Padre. Solamente a ti, Señor. Que nada se interponga, Señor, que nada, Señor, que ningún pensamiento quite esto, Señor. Sí, solamente tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que tú haces las cosas perfectas, Padre Santo. Porque tú, Señor, haces las cosas con un propósito, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida sea para ti, Padre. Que nada nos quite de esto, Señor. Que como congregación nos estemos ayudando a unos a otros, Señor, dando ánimo, Señor, y que nos apoyemos en salir de esto, de esta comodidad que ya estamos, Padre. Te pedimos, Señor, que desde ya, Señor, empecemos a hacer cosas, Señor, que seamos hacedores y que seamos obedientes a lo que tú nos mandes, Padre Santo. Que seamos sensibles a lo que tú nos quieres hablar, Padre. Que no solamente lo guardemos, sino que lo pongamos en práctica. Que la palabra no quede en el momento y que después nos olvidemos, Señor, sino que quede en nuestro corazón y podamos hacerla, Señor. Te pido, Padre Santo, por los que vendrán, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú los seas guardando, Señor. Que ellos sean abriendo sus corazones a ti, Padre. Y que ellos te sean conociendo a ti, Señor, como el único Dios verdadero. Que tengan un encuentro contigo, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú los seas preparando desde ya, Señor. Que los seas apartando, Señor. Te pido, Padre Santo, que ellos te conozcan, Padre. Que no conozcan a la iglesia, que no conozcan al Dios por otra persona, sino que te conozcan a ti directamente, Señor. Al único Dios y al verdadero Dios, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, desde ya por lo que vendrán, Padre. Te damos gracias, Señor, por los que vendrán. Te damos gracias por los que están acá, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esos corazones dispuestos a escucharte, Señor. Por esos corazones dispuestos a cambiar, Padre. Porque tú, Señor, nos transformas, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que lo pongamos en práctica, Señor, que no se nos olvide, Señor. Y que tengamos un tiempo de intimidad contigo, Señor, que dediquemos ese tiempo para ti, Padre, para poder conocerte cada día más a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está acá, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú la pusiste aquí, Señor. Porque tú lo tenías preparado y apartado, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, por eso. Porque tú pensaste en cada uno de los que está acá, Señor. Y te damos gracias porque cada uno está con un propósito, Señor. Que es predicar de tu palabra y obedecerte a ti, Padre Santo. Alabarte y exaltarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque podemos cambiar por ti, Señor. Porque ya no somos como éramos antes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que nuestro corazón esté dispuesto solamente a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó.
podemos ver, antes nuestra vista estaba velada, pero cuando tú derramaste tu vida ahí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre, tu ser, y luego resucitaste al tercer día, dice la palabra que el velo fue quitado de nuestros ojos y ahora podemos ver tu gloria y tu majestad sin merecerlo. Quizá ninguno de nosotros lo merece, pero tu gran amor nos alcanzó. Cuán bueno eres tú, Señor. Cuán bueno eres tú, Jesús. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Guiado por el fuego
vida tú has sido bueno. En mi vida has sido bueno. ¿Cuántos pueden reconocer la bondad del Señor? En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Cántale al Señor. yo cantaré De la bondad. de la bondad. Una vez más, en mi vida ha sido bueno. Declare. En mi vida has sido bueno. Oh, sí, Señor Jesús. En mi vida has sido tan Fiel. con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré. de la bondad de Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Muy pronto Él regresará. su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Una vez más cantemos esta hermosa estrofa. Créalo, hermano, el Señor ya está viniendo por su pueblo. Muy pronto Él regresará.
al Señor, alábale. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre proclamaré. Señor, una vez más, alabaré al Señor, alabaré al Señor mi Dios, su nombre dice así, rodeado de tu gloria, dice. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. En tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie. Solo me imagino, oh, aleluya, oh, sí, Señor, solo me imagino, y rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, estar en tu presencia. Ya estamos en tu presencia, oh Rey. Pero ¿cómo será estar allí, rodeado de tu gloria? Estaremos de pie, rendidos, arrodillados ante tu gloria. Oh Dios, yo solo quiero estar allí donde tú estás. Oh bendito Señor, aleluya. Solo me imagino cuando adorar, será lo que haga la eternidad. Solo me imagino Cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Dígalo una vez más usted. Solo me imagino cuando adorarte, Señor. Cuando adorar Oh Rey, será lo que haga Rey de la gloria. por la eternidad. Aleluya. Amén. Padre amado, misericordioso, gracias por tu presencia. Porque como decía una alabanza, indigno soy de ver tu gloria y majestad. Pero a pesar de lo indigno que soy, tú nos amas tanto, me amas tanto, que muestras tu gloria.
Dejamos en tus manos a la familia de mi hermano Claudio, mi hermana Macarena, el Tomás, Emilio, Mateo, que han estado en una etapa de enfermedad. Yo te ruego, Señor, gracias a Dios ya están mucho mejor, pero te ruego que tu presencia les inunde allí en casa. Ruego por la Paz Belén, Señor amado, que también está pasando un periodo de enfermedad, pero tú conoces a tu hija, a la Martina, Señor, que es tan importante verla aquí dando vueltas, alabando al Señor. Siempre ella quiere estar. Bendícela. A la Francis, Padre mío, la ponemos en tu presencia. No me quiero olvidar de nadie, Señor. A mi hermano Marcos, que por motivos de trabajo ha tenido que viajar hacia el sur. Yo sé que tu presencia va con él, está con él. Y tú haces, Señor, que su corazón esté confortado, esté tranquilo, esté reposado, porque él confía en ti. Y acá su familia, su esposa y sus hijos están guardados por tu presencia. Guárdalo, Señor, cuídalo, porque su trabajo también tiene ciertas complicaciones. Llena su corazón con tu presencia. Señor, si hay algún hermano que me falta, que se me quede, Señor, soy humano y a veces olvido, pero tú no olvidas. Oramos, Señor, por las familias representadas aquí. Cada cual tiene un nombre y un apellido. Bendice y trae salvación sobre cada hogar, sanidad del alma. Trae, Señor, a los que han de ser salvos. Convence corazones de aquellos que dicen que no pueden, pero sí, en ti pueden. Quizás solos no, pero en ti sí pueden. Igual que nosotros, Señor. Solos no podemos, mas en ti sí, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Y las respuestas que tú nos has dado, como decía adelante y escuchábamos el testimonio de Sandra, cómo tú abriste puertas, Señor, para ella. Más rápido de lo que yo pensé, porque tú eres así, oh Dios, tan bueno, tan lleno de misericordia, que a pesar de que no lo merecemos, oh, tú abres puertas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. Tú sabes cuánto les amamos. Y queremos, Señor, caminar juntos, tomados de tu mano. La gloria es tuya, Señor. La alabanza es tuya. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5. Hemos venido conversando y hablando de la palabra sobre nuestra vida eterna, sobre nuestra salvación. Ahora es tiempo, hermanos, escúcheme bien, es tiempo de que lo que escuchemos de la palabra de Dios no sea una palabra más que oímos en nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito. Sí, hemos hablado, hemos dicho, Señor, ¿cuál es mi propósito? Pero resulta que, ¿sabe qué? Esta Biblia muchas veces está llena de polvo en nuestras casas. ¿Cómo vamos a saber el propósito si no conocemos y no estudiamos su palabra? Dios tiene propósito para cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Y lo vamos a leer en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesús. ¿Todos lo tienen? Amén. Lo leemos así entonces. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muchas veces necesitamos tener un nombre, una identificación. Moisés le preguntó a Dios: ¿quién eres tú? Y el Señor le responde: yo soy el que soy. ¿Qué quiso decir Dios a Moisés? No necesitas saber mi nombre para creer en mí, para seguirme. Te he mostrado mis maravillas en el desierto, donde nada que se pueda sembrar va a florecer. Y sin embargo, allí el Señor muestra su gloria, donde todos los días había alimento, todos los días tenían sombra y todos los días tenían una lumbrera por las noches. Y Moisés aún así quería preguntarle a Dios: ¿cómo te llamas, Dios? Qué curioso Moisés, ¿cierto? Pero Moisés sabía quién era Dios. Quería ir más allá, pero el Señor le dice: yo soy el que soy. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento dice en innumerables veces: yo soy. Por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Por qué cuesta tanto que entendamos que Dios incluso es más sencillo que nosotros? Que somos nosotros los que estorbamos y nos complicamos en el caminar, porque ponemos nuestra vida delante de lo que Dios puede hacer y queremos que Dios se revele por completo, al 100%. Queremos que Dios nos diga nombre, apellido y carnet de identidad para entender si le seguimos o no. ¿Acaso Dios no nos ha mostrado su gloria y su poder? Si tú estás aquí, ¿tú crees que tú estás aquí porque a ti se te ocurrió? Cada mañana cuando nos levantamos es la gloria de Dios que está allí. Es su misericordia que nos sostiene. Y uno lo ve a Dios en las cosas más sencillas. En la risa de un niño, cuando un pequeño es alegre, cuando un niño entiende que este espacio, que este tiempo es un tiempo que tiene que disfrutar, pero un niño lo disfruta a su manera porque aún no entiende lo que nosotros entendemos. Pero ¿qué pasa cuando crecemos? Dejamos de ser niños, pero para algunas cosas debemos seguir siendo niños, porque de los tales, dice el Señor, es el reino. Niños para algunas cosas y maduros para lo que conviene, ¿cierto? Hoy día todos quieren y andan buscando salvación. Quieren salvarse de crisis, quieren salvarse de guerras, quieren salvarse de crisis económicas, quieren salvarse de enfermedades, quieren salvarse de la violencia. Y podríamos nombrar muchas otras cosas más. Pero lo que ocurre es que la gente, la humanidad e incluso creyentes tenemos nuestros pies demasiado puestos sobre esta tierra y nuestros ojos muy puestos sobre este mundo. Mientras alabamos al Señor, venía esa alabanza en mi mente: rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi corazón? Cuando yo llegue a su presencia, ¿qué haré? ¿Me quedaré ahí paralizado? ¿Caeré de rodillas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su gloria lo llenará todo. Seremos eternamente felices, gozosos, muy bienaventurados, como dice la palabra. Si imagínense, si hoy podemos ser bienaventurados, ¿cómo será en la gloria de Dios? No piense que las palabras que están escritas en esta Biblia, en este libro hermoso, son para la eternidad, son para hoy. Pero esto en el cielo va a ser mayormente superado infinitamente.
qué la gente no quiere creer? ¿Por qué a nosotros los cristianos nos cuesta tanto creer? Nos emocionamos, pero no terminamos de emocionarnos cuando ya damos vuelta a la página. Había una canción de un pastor español que decía: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Que solamente a veces te emocionas y listo, y hasta ahí nomás llega todo. No, estamos para emocionarnos, estamos para creer en la palabra de Dios y proclamarla. Si yo no creo lo que el Señor me está hablando, ¿cómo voy a convencer a otro? Difícil, difícil. Es que yo no tengo nada que ofrecer. Sí, sí, tu vida, tu corazón, tu voluntad, tu compromiso, tu lealtad, tu fidelidad. ¿Tienes que entregar o no tienes que entregar? Sí. Señor, es que yo soy tan pequeño, no tengo nada que decir. Sí. ¿Cuánta palabra, cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? De tu pastor, de un hermano, por la radio, por internet, por televisión. ¿Cuántas palabras, cuánta palabra ha llegado a tu corazón? Y parece que otra vez tenemos que volver desde el principio. Como decía la reflexión del domingo pasado, el apóstol Pablo llega a la iglesia y le dice: pero otra vez voy a tener que volver al principio. Yo pensé que ya estaban más maduros. ¿Dónde está la iglesia que cree en la palabra de Dios? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿De qué vida está hablando? ¿De esta vida? No, está hablando de la vida eterna. Está hablando de la vida que es una vida, cierto, que aún no la conocemos, pero que sabemos por su palabra, por la fe y por el Espíritu, que es una vida infinitamente superior. ¿O acaso no has escuchado que los caminos de Dios son perfectos? ¿O acaso no has escuchado que los parámetros de Dios son más altos que los nuestros? Porque la gente dice: no, yo no necesito a Dios porque yo soy bueno. ¿Pero bajo qué parámetros? Bajo los parámetros humanos. Yo puedo pensar de que soy bueno, pero cuando me enfrento a los parámetros de Dios me doy cuenta que no le llego ni a los tobillos y que me falta crecer y crecer y avanzar. No en tener, no en acaparar, no en ahorrar, no en guardar, sino que en la fe, en el compromiso, en que el Espíritu Santo realmente esté obrando en mi vida y me guíe cada día a hacer su voluntad. No todos los días son así, no todos los días son iguales. Usted no crea que yo ando por la vida y todos los días en esta actitud predicándole a todos así. No, porque esta es la iglesia. Pero a todo aquel que demande palabra, uno tiene que darle palabra del Señor. Yo conversaba hace unos días atrás, unas semanas atrás, con una persona, y él me decía: sí, yo creo en Dios. Y yo creo en Dios a mi manera. No necesito ir a la iglesia. Y yo le pregunto: ¿tú te consideras, cómo te consideras tú? No, me dijo: yo soy bueno, porque no le hago mal a nadie, porque no le robo a nadie. Pero yo le dije a él justamente lo que les acabo de mencionar, y él quedó pensando, esta persona quedó pensando, y dije: pero tú eres bueno conforme a los parámetros que dicta este mundo, y cada vez los parámetros de este mundo van más al piso. ¿No ha cambiado la moralidad de este mundo acaso? ¿No ha cambiado el sentido de la honestidad? ¿No ha cambiado la lealtad? Hoy día la lealtad de hoy no es la misma lealtad que había hace 50, 60 años atrás. Cuando hablamos de moralidad, no solamente hablamos en el área íntima, sino que en toda nuestra manera de vivir. Pero los parámetros morales que tiene este mundo no son ni comparables a los parámetros de Dios. Yo le decía a esta persona: tú piensas que eres bueno conforme a lo que tú crees que es bondad. ¿Cómo me dijo eso? Sí. ¿Quién te puso ese parámetro, ese límite? Nadie. Tú mismo. Y la pensó. Pero ahí yo le dije, como dijo el Señor al profeta: mis caminos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos mejores que los tuyos. ¿Será que tenemos que volver a repensar nuestra vida como cristianos? ¿Será que como cristianos nos conformamos con poco?
¿Será que de lunes a jueves o a viernes, al día que sea, vivimos otra vida y nos vestimos de una manera para venir o para juntarnos con los hermanos? Somos iglesia de lunes a domingo, las 24 horas del día. No hay espacio de nuestro tiempo en que Dios no esté. ¿Se da cuenta de eso? A veces me cuesta entenderlo, me cuesta. Pero cuando me voy a la palabra, digo, Señor, ¿qué tengo que estar entendiéndolo todo? Tú me mandas a mí a obedecer tu palabra, no a entenderlo. Entenderé lo que Dios permita que yo entienda. ¿Cómo es el cielo? Nos gustaría saber, ¿cierto? Nos gustaría que Dios nos llevara y nos devolviera a la tierra. Y que nos llevara a ver cómo es el mar de oro, mar de cristal y las calles de oro. Y a ver cómo será nuestra casa. ¿Cuántas habitaciones tendrá? ¿Tendrá un gran televisor en el living? No va a haber tele. ¿Se da cuenta que nos cuesta creer? Pero creemos, pero no nos damos cuenta en qué estamos creyendo. Porque creemos más en lo que sentimos. Creemos más en lo que vivimos. Creemos más en las emociones que nos inundan y ahí estamos en una total lucha con nuestras emociones y dan vuelta por nuestra cabeza y nuestro corazón. Es un círculo vicioso. ¿Y qué hacen las emociones y los sentimientos y todo lo que vivimos? Nos engaña. Porque nos dice que no puedes. Porque un día estás arriba y el otro día ni siquiera estás aquí, estás bajo suelo. No podemos ser como el ascensor. Había una canción de escuela dominical que decía, que los niños cantaban, decía, yo no quiero ser un yoyo. ¿Conoce un yoyo, cierto? A veces arriba, a veces abajo, y cuando ya no se puede más hay que volver a empezar. Hay que volver a enrollar el cordelito y volverlo a tirar. No, Dios no quiere que estemos arriba, cierto, que pensemos que somos los que vamos a salvar al mundo, pero el otro día vamos a estar bajo tierra. Debemos guardar un equilibrio. ¿Y por qué me sucede y le sucede eso a usted y a mí? Es porque damos rienda suelta a nuestras emociones y sentimientos y estamos basando el cristianismo en nuestra propia vida. Cuando basamos el cristianismo en nuestras propias vidas, un día queremos y el otro día no. Entonces ya no hay compromiso. Podemos comprometernos con cualquier otra cosa, con un club deportivo, con un club de amigos, con los estudios, con el trabajo. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir a hermanos, no, es que yo soy trabajólico? No, está mal, no puede ser trabajólico. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la familia? Hay gente que pasa en el trabajo, ¿lo querrán en la casa? Hermanos, tenemos que ordenar nuestras prioridades. La vida eterna. El día jueves leíamos Juan 17, versículo 3. Gracias, Alejandro. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Dice el Señor Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, le dice al Padre, al único Dios invisible, y también que crean en Jesucristo, al cual tú has enviado. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se someten. Creen y tiemblan ante la presencia. Aquí leíamos en el nombre, el que cree en el nombre del Hijo de Dios, el nombre del Hijo de Dios. Estamos tan preocupados de saber todo. ¿Y qué significa Dios? ¿Y qué significa Jesús? ¿Y qué significa Cristo? ¿Y por qué le dicen Jehová? ¿Y por qué los judíos le decían Adonai? El Señor dice, yo soy el que soy. Cada nombre tiene su significado y tiene una valoración en el tiempo. Antiguamente era Jehová de los ejércitos, el que peleaba por ellos en la batalla, ¿cierto? Para nosotros Dios ahora es Jesús. ¿Por qué? Porque nos viene a salvar. ¿De qué? Del pecado, de la maldad, de la ira de Dios, del infierno mismo. El infierno, una historia tétrica, pero el infierno existe.
Y Dios no lo creó para su creación, lo creó para Satanás, el diablo y sus demonios. Pero el hombre ha seguido los pasos, ¿cierto?, de la maldad, en vez de seguir a Cristo que le dio la vida. Es fácil que alguien haga el trabajo, o más bien dicho, todo lo contrario. Difícil cuando alguien hace el trabajo y otro se lleva los méritos. Dios ha hecho el trabajo y el enemigo ha robado lo que no le pertenece. ¿Quién hizo el trabajo? Jesús. ¿El enemigo qué anda haciendo? Robando un trabajo que no es de él, como un ave de rapiña. Satanás, el diablo, no derramó ni una gota de sangre, no se pinchó ni con un alfiler el dedo para derramar sangre. Cristo derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí, para que nosotros tuviésemos eterna salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Nosotros estamos convencidos de aquello? Sabemos que Dios es la vida eterna. Tenemos que andarnos preguntando: ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será mi casa? ¿Cómo será la morada que Dios dijo que tenía para mí? Preocupémonos o ocupémonos mientras tanto de servir al Señor con rectitud, con integridad de corazón. Te vas a caer, te levantas en el nombre del Señor. La palabra dice que si el justo cae 7 veces, de todas aquellas el Señor lo va a levantar. Levántate en el nombre del Señor y deja el pasado atrás. El enemigo va a querer traer el pasado a tu presente. Dile no, en el nombre del Señor. Mi pasado está en la cruz del Calvario. Mi pasado está enterrado. Mi pasado está perdonado, redimido, limpiado. Mi pasado no es el presente. Me equivoqué, claro que me equivoqué, pero Dios me mostró su gran amor. Aunque yo era pecador, Él murió por mí. Me perdonó, me restauró y me hizo su hijo. ¿Lo merecía? No lo merecía. Estas cosas están escritas para nosotros, para los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Por qué a algunos le dicen Jesús, otros le dicen Cristo? Bueno, Cristo significa ungido, el Mesías, el que viene. Él ya vino en persona hace más de 2000 años atrás, o aproximadamente. Ahora vendrá como el Señor y Salvador, con su resplandor hermoso, buscando a todos sus hijos de todos los rincones de este mundo. Levantará a los muertos en Cristo. Todos los que un día fueron amantes del Señor, amantes de su palabra, se levantarán. Y si nosotros por su misericordia quedamos para verle en las nubes, bendito sea Él. Bendito sea Él. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como iglesia todos los días. La iglesia no es esto, hermano. Quizá hay que repetirlo muchas veces y el pastor se lo va a repetir hasta que usted diga: ya, pues, pastor, si ya lo entendemos. Pero hay que repetirlo. La iglesia no es esto. Este es un lugar donde se reúne su iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y todos los días y a cada instante tenemos que reflejar a Cristo. Señores, que me equivoco. ¿Y cuándo va a dejar de equivocarse? Nunca. Obviamente que hay, como se dice, hay errores y errores. Uno tiene que ir creciendo. O si no, ¿de qué sirve el evangelio? Pero eso que no es hacer la oración del pecador. Alguien me dijo por ahí: no, yo evangelicé, le hice hacer la oración del pecador, ya, y es salvo. ¿Y dónde está esa persona que le predicaste? En su casa. ¿Y lo llevaste a alguna iglesia para que no? Si ya es salvo, hizo la oración. No. La palabra de Dios no dice eso. El Señor dice que hay que vivir una vida conforme a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, van a hacer lo que yo les digo. El apóstol Pedro habla de vivir una vida santa. El apóstol Pablo también habla lo mismo. El autor de Hebreos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos, porque la palabra ya está dicha. Y los que han hecho mal
Los que han desoído a la voz de Dios ya tienen su retribución. ¿Qué quiere decir eso? Ya tienen su pago. Y lamentablemente no va a ser en la casa de Dios. Pero más nosotros que hemos escuchado desde pequeños algunos su palabra, otros desde más grandes, otros de hace muy poco tiempo. Bueno, la misma salvación, el mismo valor, Dios te lo dio. No porque yo haya nacido en un hogar con una madre cristiana significa que tengo más salvación que tú, que quizás llegaste hace unos años. Porque cuando Dios regala de su salvación, lo hace por igual y para todos. Está la parábola de aquel que fue a contratar gente. Y a algunos los encontró en la mañana y le dijo, te voy a pagar tanto. Y después fue y necesitaba más trabajadores y fue al mediodía y le dijo que le iba a pagar lo mismo que a los que contrató temprano en la mañana. Y luego llegaron unos en la tarde a trabajar y les pagó exactamente lo mismo. El que llegó temprano podría haber dicho, pero es que esto es injusto. Si yo llegué temprano, ¿por qué me van a pagar lo mismo que este que llegó a última hora? Así es Dios. El Evangelio no es por años. Es que yo llevo 30 años en el Evangelio. ¿Y qué? ¿Hay que ponerle una corona desde ya? ¿Una estrellita? Amén, qué bueno que lleve 30 años. ¿Qué es lo que tenemos que decirle, hermano mío? Aún queda camino. Siga esforzándose. Y el que lleva poquito, un año, meses quizá, ¿qué hay que decirle? La misma salvación que yo obtuve hace 30 años atrás es la misma que Dios te regaló, la misma. Pero como dice la palabra, la venida del Señor, el Señor está mucho más cerca desde el momento, desde el día en que creímos. Ya sea que lo veamos o ya sea que nos muramos. En Romanos 8:1 Romanos 8:1 dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué espíritu? ¿A mi espíritu? ¿A los espíritus que andan en el mundo? No, conforme al Espíritu de Dios, a su Espíritu Santo. A los que están en Cristo no hay condenación, eso está escrito. Pero hay una condición: no hay que andar conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? No, ojo, no entendamos que andar conforme a la carne es que nos andamos dando de tropezones a cada rato y pecando grandemente a cada rato. No, cuando dejamos que, por ejemplo, un pensamiento nuestro nos inunde y nos saque del propósito, eso es andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne es decir, ¿qué tiene de malo que yo no vaya a la iglesia? Si total un domingo el Señor no se va a enojar. No, el Señor no se va a enojar, pero le dimos cabida ¿a qué? A la carne. ¿Qué tiene de malo que un día no ore? Si al otro día voy, el Señor me va a escuchar igual, pero le di oído ¿a qué? A la carne. No hay condenación, pero hay que andar conforme al Espíritu. Estoy tan desanimado, Señor, y el Señor, ¿usted cree que es insensible, que no lo sabe, que no le va a ayudar, que no lo va a socorrer? Sí, pero voy a su presencia. Como decían por ahí, no me hago la víctima. Voy a su presencia porque solamente en Él encuentro nuevas fuerzas. Es importante saber que la seguridad de la salvación va de la mano con una vida que agrada a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración muy potente, hermanos.
¿Sabe lo que nos dice la palabra? Dice que usted, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, fuimos escogidos. Pero ojo, fuimos escogidos no para ocupar un lugar en el cielo simplemente, fuimos escogidos para vivir en santidad. ¿Somos santos porque nunca erramos? No está hablando de ese tipo de santidad. Está hablando que hemos sido apartados para Dios con un propósito. Parece, hermanos, que nosotros no le estamos tomando el peso al Evangelio. Muchas veces conozco gente que no tiene a Cristo en su corazón y es mucho más apasionado y quizá negativamente en lo que cree y lo que vive. Hay gente que podría quemarse hasta lo bonzo por una causa hoy día. Mire, cambió todo. Ahora se supone, pienso yo, quizás estoy equivocado, hay un tipo de gobierno que le acomoda a más gente que antes. Y el día viernes una tremenda protesta en Santiago, y donde destruyeron un barrio y locales comerciales y con un odio, con una sed de venganza tan grande. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Codician y tienen, pero quieren tener más. Y si no tienen, no quieren que el de al lado tenga. ¿Dónde está Cristo allí? No está. Pero ¿dónde está la iglesia que se levanta con esa misma pasión? Pero al contrario, no para destruir, sino que para construir vidas. Usted y yo somos trabajadores de Cristo. Cristo es el arquitecto y nosotros somos aquellos que estamos ahí construyendo vidas que están cayéndose a pedazos. Pero debo decir esto de parte del Señor. Llegue a su casa y mírese el espejo. Y cuando nos miramos al espejo, estoy hablando simbólicamente, vemos que ni siquiera nosotros estamos construidos por el Señor. Hoy día esa palabra está muy de moda. La construcción y la deconstrucción del ser humano. No es que tienes que deconstruirte porque estamos viviendo en otro tiempo. Pamplinas. Me río en la cara de ellos cuando me dicen eso. El único que es poderoso para construir la vida de una persona es Cristo Jesús. El único que puede hacer de una persona algo distinto. ¿Qué dice el Señor? Hay seguridad de salvación porque hemos sido escogidos desde el principio, pero es para que vivamos en la santificación por el Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 36. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos un día vamos a jugar al juego, ¿cómo se llamaba? La espada de la espada. Juan 3:36. Vamos a esperar ahí para que algunos lo encuentren. Dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es injusto, Dios es malo de ninguna manera, Dios es justo. Los que somos papás, ¿tenemos que corregir a nuestros hijos? Porque el que no corrige al hijo no lo ama. No lo ama. Pero ¿cómo, pastor? Si yo amo a mi hijo. Pero si realmente lo amas, no vas a dejar que haga lo que quiera. El otro día yo no sé, lo contaba el viernes a los jóvenes. El Lucas, cuando era pequeño, una sola vez no hizo un berrinche. Una sola vez. Y nunca más. Nada, que pobrecito, venga para acá, ¿qué le pasó? Ya, yo le compro el dulcecito. No, no hay. Y no hay. Y cuando no hay, ¿qué vamos a ir a robar un banco? ¿Vamos a robar al supermercado? No hay. Conversamos en la casa, él ya era pequeño, pero ya entendía y nunca más.
porque así es Dios también con nosotros. Pero la disciplina de Dios es buena. La disciplina de Dios es agradable. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que dicen Dios no existe y están luchando por sus propios méritos y por sus propias metas. No hay vida eterna ni seguridad de salvación sin una ferviente fe en Jesús. Pero ¿cómo logro esa ferviente fe? Tengo que tener comunión con Dios, tengo que leer la palabra, tengo que tener comunión con la iglesia. ¿Cómo alguien podría crecer solo? Necesita ser regado, necesita ser guiado. Es como una planta, como un árbol. Mire, este ejemplo lo tengo que usar porque hace tiempo atrás una iglesia X que arrendaba Betania, con mucho entusiasmo dijeron: nosotros vamos a donar 100 árboles nativos para plantar en Centro Betania. Pregunten qué pasó con los 100 árboles. Están muertos. ¿Por qué? Porque nadie se preocupó. Porque yo sé que lo hicieron con mucho cariño. Nadie podría dudar de aquello. Pero es como traer un hijo al mundo y decirle: ya, arréglatela solo. Se plantaron los árboles, ya se secaron todos, están muertos. ¿Por qué? Porque nadie se preocupó. Así mismo es con una persona que llega a Cristo. ¿Hiciste la oración del pecador? Sí, dije: Señor, me arrepiento de mis pecados y llévame con amén. Ya, ¿y después qué? Tienes que ser guiado, tienes que ser discipulado, tienes que empezar a participar con la gente que cree lo mismo que tú, que tiene la misma fe. La única manera que crezca la fe es compartiendo con hermanos en la fe. La vida eterna la tenemos en el Hijo de Dios y la tenemos por la fe en el Hijo de Dios. No hay vida eterna, escuche bien, grábese esto. No hay vida eterna ni seguridad de salvación si no hay una ferviente fe. Y lo recalco, ferviente fe. No sirve cualquier fe. Yo pensaba antes que no importa, no. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sabe cómo es el grano de mostaza? ¿Saben lo que es el grano de mostaza? Es la pepita, la semilla. ¿De qué porte es? Pequeñita. ¿Qué significa eso? Que a veces ni siquiera tenemos fe como una semilla de mostaza. O sea, tampoco es que Dios nos pida una fe tan exuberante. Tenemos que tener ferviente fe, entonces vamos a tener vida eterna y salvación. Para eso tenemos que honrar a Dios, al Padre y a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo su palabra. ¿Cómo tenemos salvación y vida eterna? Obedeciendo. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 2, ya más al final de la Biblia, hacia el final. 1 de Juan, en el mismo libro que estábamos al principio. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Ayuden ahí a los que les cuesta un poquito encontrarlo. ¿Todos lo tienen? 1 de Juan 2, del 3 al 6. Dice de esta manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como dicen por ahí, más clarito, echarle agua. No es solamente decir: Señor, yo creo en ti, lloro delante de ti, listo, estoy salvo. Hay que caminar como Jesús caminó, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus huellas, imitando a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso
para vuestras almas. Guardar la palabra no es dejarla en un cajón bajo 7 llaves, es tenerla en el corazón y ponerla en práctica. Habían 3 cosas que yo dije el día viernes con respecto a esto. A ver si las recuerdo. Primero, cierto, es leer la palabra. Segundo es creer en la palabra. Y tercero es ponerla en práctica, o si no, la Biblia viene a ser un libro más. Señores, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? Porque al primer intento dejamos de intentar. Porque la primera oración nos da sueño, nos da lata y empiezan los bostezos y en la primera oración, pero ya sí, Señor, voy a orar, pero primero voy a revisar WhatsApp. Voy a ver Instagram primero y después voy a orar, Señor. Dígame que no lo ha hecho. Pregúnteme a mí si yo no lo he hecho, no lo podría mentir. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo? Si intentamos y no llegamos ni a la mitad del intento y desmayamos. ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a tener seguridad de salvación si no honramos a Dios con nuestras vidas? Si no honramos la obra de Jesús en nuestras vidas, si no estamos honrando su muerte y su resurrección, si al Señor le costó, hermanos. Jesús no dijo, ya voy a morir por la humanidad, total. Si al Señor le costó, Él sufrió. Y sufrió mucho más de lo que nosotros pensamos. Y sufrió para que usted y yo no suframos. Para que no tengamos que pasar por lo mismo. Honrar a Dios y a Jesús como Señor y Salvador, obedeciendo a su palabra. Si obedecemos su palabra, entonces tenemos vida eterna, seguridad de salvación. Primera de Juan 3, ahí al ladito, 23 y 24, en el mismo libro. 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De repente nos cuesta dimensionar qué es la vida eterna, pero primero vivamos la vida en Cristo aquí en la tierra. Estamos aquí, sabemos que la palabra nos dice que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero aún tenemos que vivir el Evangelio aquí, creerle al Señor y a la palabra aquí. Dios no se va a llevar al cielo a ninguno que no haya creído en su palabra, a ninguno. Perdóneme que lo diga así, porque la Biblia sí lo dice. No, el Señor no anda con cosas a medias. No dice sí, mira, pero después cambia, o dice no y después cambia, no. El Señor cuando dice sí es sí, cuando el Señor dice no es no. Dios no cambia. Soy yo el que cambio, pero tengo que intentar vivir. Y ese intentar no es solamente tener la intención. Intentar significa llevarlo a cabo. Lo voy a intentar y voy a esforzarme y voy a seguir, aunque tenga sueño, aunque esté cansado. ¿Por qué la palabra de Dios? Y vemos en la historia que muchos de los profetas, el mismo rey David, se levantaba por la mañana y oraba de madrugada, porque allí la mente está despejada. Muchos cuando vamos a orar por las noches, ya la noche ya como que ya la cabeza ya no funciona. Estamos cansados y lo único que queremos es poner la cabeza en la almohada y por último ver qué es lo que pasó durante el día a través del teléfono. Por eso que no entendemos. Porque tenemos nuestra mente en otras cosas. Sí, Señor, si yo puedo hacer 2 cosas a la vez, puedo estar atento a esto. No, Dios quiere la atención completa. Es necesario que honremos a Dios, ¿cierto? De esta manera, guardando su palabra, poniéndola en práctica, leyéndola, creyéndola y llevarla por obra y haciéndola. Hay seguridad de salvación cuando amamos al Padre y a su Hijo Jesucristo y no al mundo. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, ahora vamos al capítulo 2, versículos 15 y 16. Ahí mismo, 1 de Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo aquel
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo sé que esta palabra lo más probable es que la hayamos oído antes. Pero si el Señor quiere volver a recordarnos esta palabra, será porque la corriente del mundo, hermanos, es muy fuerte, es un río torrentoso. Y nosotros pensamos que no nos va a llevar. Si estamos preparados, no nos va a llevar, pero si estamos allí a medias, sí nos va a llevar. Es como saltar, ¿cierto?, en un espacio. ¿Alcanzaré a llegar al otro lado? Sí, yo creo que alcanzo, pero no estoy preparado para saltar. Pienso, sí alcanzo, y voy y lo hago, boom, y me voy hacia el hoyo. Es necesario entender por la palabra si podemos o no podemos, en qué condición estoy. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a llegar? Si somos nosotros más necesitados espiritualmente que ellos. Ellos hacen sus vidas con sus cosas y nosotros tenemos que saciar nuestras vidas con Dios. Él es nuestro sustento, Él es nuestro alimento. El Señor es todo. Ahí cerquita en el libro de Tito, un poquito más atrás, un poquito más, como al principio más bien dicho, antes de Hebreos, después de segunda de Timoteo, está el libro de Tito. Tito capítulo 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, dije cierto, sí, 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a vivir de una manera piadosa, justa, en santidad, conforme a Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro, imitándolo a Él? Esa es la manera de vivir, y entonces tenemos segura nuestra salvación. Dios no quiere que hoy día nos sintamos salvos y mañana no. Siempre somos salvos, pero hay que vivir conforme a Jesús, a su palabra. Amén. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Si podemos cantar la última estrofa, solo la última estrofa. Una más. Muy pronto Él Regresará, su rostro resplandecerá en su presencia y cara. cara Otra vez lo vamos a proclamar una vez más. Muy pronto el Señor regresará. Aleluya. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara. y cara
Señor, y para siempre te alabaremos. En tu presencia yo estaré y cara a cara yo te veré. Cuando escucho, Señor, esta palabra, es una inyección de ánimo. Cara a cara yo te veré un día. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Señor.